Bueno, ya está, listo. Entonces ya estamos grabando. Qué bien. Estamos grabando. A ver, ahora sí. Entonces vamos a ver los temas que nos quedan por ver es control de calidad, seguridad laboral y mantenimiento, ¿no? Entonces vamos a primero ver el tema de seguridad laboral. Un poquito, a ver. Y aquí, chicos, por ejemplo, vamos a ir viendo algunas imágenes y me gustaría que alguien, por ejemplo, pudiera describir lo que ve y lo que parece correcto y lo que no parece correcto. ¿A quién le gustaría, por ejemplo, primero empezar? A ver, hay una imagen en la pantalla, entonces me gustaría saber, o que alguien pueda describir qué es lo que ve, y por qué hay una X al lado izquierdo y por qué el hombre está tranquilo a mano derecha. Profesor, ¿quiere que le escriba? Sí, primero hay que describir. Ya. Uno, hay un mural que está protegiendo el calor, de color verde, a la derecha, el Ujú. verdecito. Y en el otro no hay ese mural, y eso quiere decir que hay mayor riesgo laboral en este caso. Mm, claro, hay un mayor riesgo laboral. ¿Por qué? ¿Qué es lo que provoca ese riesgo laboral? El que no haya esa protección, ese mural. Sí, correcto. Al lado izquierdo no hay un panel, un mural, ¿no? Eh, gracias, Danae. Correcto. Entonces, para complementar la idea de Danae, en la mano derecha hay, bueno, son dos trabajadores, ¿no? Entonces, una mano derecha, otra mano izquierda. El de mano, bueno, lo primero que tenemos que aquí es identificar que hay personas trabajando, ¿de acuerdo? En este ambiente hay personas trabajando. Pero hay una característica que aquí en el centro tenemos una fuente de calor, que puede ser un horno, ¿no? Una fuente de calor. Y este horno está calentando todo este ambiente de trabajo, todito, 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 todo lo va a mantener. De repente afuera está haciendo frío, pero en este ambiente de trabajo está haciendo una temperatura caliente o templada de repente, ¿no? Y entonces este horno empieza a irradiar calor, ¿no? A irradiar aumentar la temperatura del ambiente. Entonces, esta radiación de calor, este aumento de temperatura, puede afectar a las personas que están trabajando en esta zona, en esta estación, ¿no? De repente les puede afectar directamente, ¿no? Porque es un horno, entonces les va a afectar de repente. Si uno está prolongadamente expuesto, le puede dar de repente algún tipo de quemaduras leves, ¿no? O simplemente va a causar molestia. Y para evitar esto, por ejemplo, a la persona que está a la derecha, como bien menciona Danae, le han colocado una pared, ¿no? Un panel, ¿no? Para impedir que la radiación calórica le pueda molestar a la persona, ¿no? En cambio, al lado izquierdo no hay ningún panel de protección, por lo tanto, toda la radiación de calor le está pegando al joven, lo que le va a provocar de repente molestias, ¿no? Por un aumento de temperatura, o si está de una forma prolongada, podría generarle hasta quemaduras leves, ¿no? Por la exposición prolongada de calor, ¿no? Entonces, por eso es que en este lado ponemos una X, porque no es correcto que esta persona se encuentre expuesta a esta fuente. Entonces, es un peligro, se está arriesgando aquí a tener posibles daños posteriores, ¿no? Entonces, está muy bien, Danae, muchas gracias. Vamos a pasar a ver a una siguiente imagen. Aquí. Bueno, a ver, ¿a quién le gustaría también describir la imagen? De repente alguien también, bueno, acá hay unas palabras en inglés, pero seguramente ustedes pueden comprenderlas. ¿Qué les parece? A ver, ¿quién podría describir la imagen? Yo, profesor. Correcto, Susan. Coméntame. Ya, en la imagen se puede observar a dos trabajadores sobre una línea de trabajo.
se observa que ambos están con casco, pero uno de ellos le advierte al otro compañero que hay una carga que está pasando muy cerca al compañero que está más cerca, que está operando la máquina. Pero él no escucha, me imagino por el ruido que está emitiendo la máquina. Y él, bueno, no se percata y me imagino que lo va a golpear, lo va a chocar o va a pasar muy cerca de él. Y bueno, me imagino que lo va a impactar, lo va a lastimar. Mm, Bueno, veo que no hay una medida de seguridad contra ese tipo de cargas. Deberían estar separados, no cerca de ese lugar y las personas también deberían estar atentas, ¿no? Correcto, sí. Está muy bien, Eso Susan, sería muchas todo. gracias. Está muy bien, Susan, muchas gracias. Sí, es correcto, ¿no? Entonces, como bien decía Susan, hay dos personas en una estación de trabajo y al parecer hay un ruido, ¿no? Un ruido, de repente porque es una zona de muchas maquinarias, ¿no? Están haciendo ruido, entonces no se permite escuchar claramente lo que uno dice, ¿no? Por ejemplo, el del izquierdo dice, mira, así algo así, ¿no? Como dice, ay, mira. Y el otro le dice, ¿qué? ¿No? Entonces, no escuchan, ¿no? Pero están, ¿no?, tan cerca y no logran establecer una comunicación efectiva, ¿no? Entonces, el amigo de la izquierda se percata que hay un gancho, de repente, de alguna grúa que está en movimiento de péndulo, ¿no? De repente alguien le está operando para trasladar un material, ¿no? Puede ser que le esté avisando de eso, o puede ser que también le esté avisando de otros motivos, ¿no? No se especifica, pero al parecer puede ser que el péndulo de la grúa vaya a golpear a alguno, por ejemplo, al amigo de la derecha, ¿no? Entonces por eso le dice que tenga cuidado, que mira lo que está pasando, ¿no? Y el otro está concentrado, bueno, como corresponde, ¿no? En su labor, en su estación de trabajo, manipulando ciertos botones, ¿no? Vigilando un cierto panel, ¿no? Entonces, está esta situación, ¿no? Que puede generar un daño a cualquiera de los dos, ¿no? O a otra persona que de repente pueda caminar o estar cerca en ese momento, ¿no? Entonces, aquí la historia es, continuará. ¿Qué pasará después? Si el péndulo llegará a golpear a alguien de repente, o de repente no. Esperemos que esto sirva de experiencia también para que ellos que están trabajando, el supervisor que está trabajando y otras personas se den cuenta que necesitamos darnos cuenta de otros peligros que están ahí. Y el ruido el ruido, por ejemplo, interfiere en la comunicación. Entonces, esto es un punto importante, porque en muchas empresas se ve que donde hay mucha maquinaria no se permite o no puedes escuchar lo que a veces dice un compañero a pocos metros de distancia, ¿no? Por la cantidad de ruido, por la misma máquina que de repente uno está manejando, ¿no? Incluso, ¿no? A veces uno se pone los tapaoídos por la cantidad de ruido, ¿no? Entonces, entonces ya ni cómo escuchar, ¿no? Entonces, se dan estas situaciones, ¿no? Una situación de riesgo, ¿no? Donde el amigo le avisa que el amigo felizmente se percató y el otro no se ha percatado, ¿no? Y como dice también, están llevando casco, están con un uniforme, están con guantes, bueno, el que manipula el metal o los materiales está con guantes, el que no está sin guantes porque está operando botones, ¿no? Pero así se da esta situación. Otra situación de peligro, otra situación que pone en riesgo a las personas en un centro laboral, ¿no? Por ejemplo, la anterior figura era algo ya crónico, permanente, ¿no? Que uno podía darse cuenta. En cambio, esto es un evento inesperado. O sea, de repente apareció por aquí el gancho de la grúa y empezó a moverse por algún lado, ¿no? Seguramente porque al costado de esta estación hay planchas que levantar, hay objetos pesados, ¿no? Entonces, es parte del trabajo utilizar la grúa, pero no se percataron que de repente, o el operador de la grúa, de repente tiene cierta inexperiencia o está un poco apurado, que también, ¿no? ¿Qué podríamos suponer también, ¿no? Que esto, para que se dé esta situación de peligro, esta situación de riesgo. Y lo importante acá, chicos, que me gustaría resaltar es que es un evento inesperado totalmente. O sea, no es que como el anterior caso, ¿no? Que estaba algo permanente y ya tú podías ver, ¿no? Esto apareció de forma inesperada.
¿no? Y así generalmente pueden ocurrir los accidentes. De forma inesperada se presenta una situación como esta de riesgo, de peligro, que puede dañar a una persona, ¿no? Ojalá que en la siguiente, el capítulo de esta escena, no haya pasado más de un susto, ¿no? Pero ya con una experiencia de que cualquier cosa puede pasar, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Susan. A ver, vamos a ver otra imagen. Tengo como 200 imágenes para mostrar, así que tenemos para toda la tarde. A ver, esta de acá. ¿Quién me podría describir esta imagen que está aquí a mano izquierda? Profesor, creo que esto tiene que ver mucho con el mural que está dentro de la maquinaria. A ver, Dana, cuéntame un Eh, poquito más. bueno, veo que el mural no es una adecuada, o sea, no tiene una construcción adecuada para esto. Esto genera, por el, por la personita que está sentada, podría ver que genera mucho ruido. Y, y pues simplemente no, el riesgo que genera este mural, que no debe de ser eso la correcta, debe ser otra construcción que retenga el ruido. Esto va a traer, esto es un peligro en sí para la persona porque va a traer riesgo pues, va a traer consecuencias a la larga, puede ser de sordera, esas cosas. Aunque la persona también sí tiene protección. Bueno, eso es lo que imagino, pero no sé si está bien. Está bien, Dana, es correcto. Está bien lo que supones, lo que imaginamos y lo que vemos, ¿no? También es una imagen que nos muestra una situación en específico, ¿no? Por ejemplo, como bien dice Danae, hay una máquina, ¿no? Por acá al lado izquierdo, y esta máquina, al parecer, bueno, parece una bomba, algo por ahí, un extractor de repente de aire, ¿no? Porque está conectada a una tubería, un canal acá, una canal. Entonces, posiblemente genera mucho ruido, ¿no? Y de repente esta máquina está o funciona gran parte del día o de repente todo el día. Y bueno, tiene que estar en este lugar. Por algún motivo está en esta oficina, ¿no? Donde también trabajan personas, ¿no? Generalmente las máquinas que hacen ruido, que a veces no, con las cuales no tenemos una interacción permanente, generalmente están aisladas en otra zona, ¿no? Porque no necesitamos estar con ellas en todo momento, ¿no? Sí, las máquinas o herramientas con las que interactuamos, minutos, horas, ¿no? Sí, están en nuestra misma zona de trabajo, ¿no? De repente está, ¿no? De repente está, bueno, por las características, de repente es una máquina que, bueno, opera todo el día, gran parte del día, ¿no? De repente no hay otra zona donde colocarla, bueno, está aquí, tiene, por ejemplo, ven, usted tiene un soporte especial, ¿no? Para que se le pueda acomodar, acoplar correctamente, no está directamente sobre el piso, está sobre un soporte, bien unida parece, ¿no? Entonces, pero funciona y lo más probable, como dice Dana, es que genere bastante ruido, ¿no? Un ruido de motor. Imagínense ustedes ahorita en su cabeza, ruido de motor fuerte, ¿no? ¿No? Ese ruido fuerte que se escucha al lado de maquinarias de repente, ¿no? Como por ejemplo, ustedes están cerca de su pabellón ustedes estudian ingeniería meteorológica, creo que al costadito, por ejemplo, están los laboratorios donde están los tornos, las fresadoras, de repente en algún momento han escuchado ese ruido, ¿no? Entonces, así pasa, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho, por ejemplo, estas personas? Bueno, si de repente no estuviera este panel, el ruido que genera esta máquina llegaría directamente a esta persona, ¿no? Directamente. Lo que podría causar de repente una molestia. Y como dice Danae, en un futuro, si esta persona siempre está trabajando acá, siempre recibe las ondas de ruido de esta máquina, le puede producir a futuro sordera. De repente, por más que use tapaoídos, ¿no? De repente el ruido puede ser mayor. Pero por lo menos lo que vemos aquí es que hay una conciencia
de poder proteger al trabajador en su ambiente de trabajo, ¿no? Bueno, acá tenemos un panel de repente reflectante de ruido, ¿no? Un panel acústico, de repente esto puede funcionar de cierta manera o de repente no tan bien, pero por lo menos ya hay la intención de poder aislar la fuente de ruido, ¿no? Porque esta es la fuente de ruido, entonces tenemos ya la intención de aislar. Pero como todavía de repente en las afueras se siente ruido, entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, ayudan al trabajador colocándole tapaoídos, ¿no? Aunque lo mejor sería que no haya ninguna persona trabajando cerca, pero lamentablemente en algunas condiciones no se puede dar. Entonces, sí, lo que se tiene que hacer es aislar la fuente de ruido, colocar de repente también aquí podemos, otra forma de controlar el ruido, por ejemplo, acá de repente podemos colocar ciertos amortiguadores, ¿no? en la base, de tal forma que la fricción, la vibración disminuya. Adicional, poner unos paneles como aquí están de repente algo parecidos, ¿no? Para poder reflectar o aislar el ruido. Y como tercera medida ya colocar estos tapaoídos, ¿no? Sobre las personas que están trabajando, ¿no? Entonces, esas serían fuentes para controlar el ruido, ¿no? O lo que ustedes lo conocen como contaminación acústica, ¿no? ¿Cuál es el problema a veces? Que en muchos lados, muchas empresas lo que no hacen es ni siquiera poner amortiguadores, ni siquiera poner paneles, lo único que hacen es entregar tapaoídos, ¿no? Pero esto no va a minorar en gran medida el daño que le pudiera ocasionar esta personita, ¿no? Entonces, de repente podríamos complementar esta imagen con unos amortiguadores aquí que pongan una menor vibración a la fuente de ruido, ¿no? Entonces, correcto, Danae. Muchas gracias. A ver, vamos a pasar a otra imagen, a ver. Aquí. A ver, ¿qué les parece ahora? ¿Qué les parece de esta imagen que estamos viendo? A ver, ¿quién me ayuda a describir esta imagen donde está esta personita? Ah, profesor, ah, Sí, adelante, André. allá, piensa que ponen una separación entre el trabajador bueno, creo que es carpintería o algo así. Ponen una separación para que no tenga contacto directo con el calor, o por lo menos si se genera algún tipo de chispa o no sé, para que no le afecte, pero no veo ningún extractor de humo, por lo cual puede afectarle también. Si está constante respirando, si se genera algún tipo de humo o un gas. Muy bien, Andrea, muchas gracias. Sí, es correcto, ¿no? Por un lado vemos que, bueno, es una fuente de calor también, y que, por ejemplo, como en la primera imagen, puede estar afectando al entorno de trabajo y aumentar la temperatura, y bueno, y también puede producir quemaduras leves bajo una exposición prolongada. Sin embargo, sí se han preocupado por lo menos de colocar un aislante, ¿no? De tal manera que el calor no por lo menos pegue directamente en el trabajador, ¿no? Por lo menos se han preocupado en esta parte, ¿no? De no, que el trabajador no tenga una exposición directa, ¿no? A las llamas. También nos mencionaba Andrea que pueden haber chispas que puedan saltar, chispitas, entonces ya, con eso evitamos también que se pueda dar este riesgo, ¿no? Este peligro a ese trabajador, ¿no? Porque incluso
está con polo manga corta, ¿no? No tiene ninguna careta, porque de esta manera le permite trabajar mejor. Por ejemplo, ¿no? Imagínense si de repente no hubiera este panel y este horno empieza a lanzar chispas, ¿no? Como de repente puede ser un carbón o, X, o otro material, entonces le podría generar quemaduras, ¿no? Y un punto importante que menciona Andrea es que acá tenemos una fuente de calor, pero pues lo más probable es que genere humos, ¿no? Humos de distinto tipo, ¿no? Monóxido, dióxido de carbono, y esto le puede estar afectando al mismo trabajador porque se encuentran en una misma área de trabajo, ¿no? Entonces, si bien no hay una exposición a la piel, pero sí de repente a los pulmones, al sistema respiratorio, puede haber una afectación, ¿no? Y imagínense si él siempre trabaja en este lugar, está en permanente interacción con este ambiente, este orden, entonces a futuro le puede traer una enfermedad crónica sobre las vías respiratorias, una inflamación y desgaste, ¿no? Entonces sí, también faltaría aquí, como dice Andrea, colocar un extractor de humos, de gases, ¿no? Para poder mejorar este ambiente laboral y evitar problemas que puedan afectar a la salud de este trabajador, ¿no? Muy bien, Andrea, muchas gracias y buena acotación del extractor de humos. A ver, sigamos viendo un siguiente ejemplo. A ver, ¿qué les parece aquí? Esta imagen está un poquito más grande, pero a ver, ¿quién le gustaría describir esta imagen? Profesor. Eric, Bueno. adelante. Sí, bueno, primero en imagen se les ve muy triste eso, ¿no? También puede ser también podemos ver un aspecto emocional aquí. A ver, Sí, bueno, continúa, y Eric. también que parece que están expuestos a varias fuentes de sonido, la alerta roja y la de atrás también. Muy bien. ¿Qué más puedes ver, Eric? A ver, cuéntame un poquito más. Eso sí, también están protegidos con esos mm, protectores, ¿no? En lo de los oídos. Y bueno, pues tampoco veo otro medio de protección, solamente esos parece ser que son los únicos. Correcto, sí, es lo que tienen de protección. Por ejemplo, la persona que está a la derecha, ¿qué es lo que ves que está haciendo de repente? Parece que está manipulando un panel o algo por ahí. Correcto, sí, está manipulando un panel, una máquina, una herramienta. Y la persona de la izquierda, por ejemplo, ¿qué ves que esté haciendo? ¿Está tomando nota o haciendo cálculos? Correcto, ¿no? Está sobre una tablita de madera con su lapicero, de repente una calculadora y tomando notas, ¿no? ¿Qué puede ser, por ejemplo, como características de cada uno? Por ejemplo, ¿están conversando o están concentrados aquí en cada uno en su trabajo? No, parece que están sobre todo concentrados en su trabajo. Correcto, entonces sí, se les ve concentrados en su trabajo. Ah, por ejemplo, ¿qué ves en la parte de al fondo de la habitación? Una alarma, una ventana cerrada y bueno, no sé qué es ese sistema de tuberías. Pareciera que A fuera ver, calefacción o algo así. sí, claro, es un sistema de tuberías, una alarma más arribita y una ventana por ahí cerrada, ¿no? Sí. Ya. Y por ejemplo, a mano derecha del trabajador que está en la máquina, en el panel, ¿qué es lo que ves? Que está sonando esa alarma, la roja. Correcto, Eric, correcto, ¿no? Se ve, o lo que nos dice la imagen es que podría ser un foco de color rojo que que quiere llamar la atención, ¿no? De cualquier persona que esté presente, ¿no? Entonces, es correcto, Eric. Así es. Entonces, con esto ya describimos la imagen, ¿no? Ha Entonces, ¿qué pasado es lo algo que malo, pero exactamente, Eric? Parece que estuviera pasando algo malo y por eso se ha activado esa alarma, que no necesariamente puede ser en la misma habitación, ojo, ¿ah? Puede estar pasando algo, pero no necesariamente en la misma habitación,
en una zona contigua, a pocos metros, ¿no? Y que este foco quiere llamar la atención de cualquier persona que esté allí. Pero, ¿qué pasa? Para terminar, Jerry, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué crees que estas personas no están prestándole atención? Empiezan a estar, o bueno, a ver, o puede ser que están demasiado concentrados en lo que hacen, o que esos protectores de las orejas no les permite escuchar bien eso. Puede ser una de las dos situaciones. Y puede ser no una, sino ambas también, ¿no? O sea, que están concentrados, que es correcto, ¿no? O sea, uno está concentrado en su ambiente. Por ejemplo, ¿no? Digamos que ustedes están ahorita en su habitación, ¿no? Donde están ustedes estudiando, recibiendo a la clase. Imagínense que hay un foquito rojo al costado, ¿no? Que tintinea. De repente ustedes no se dan cuenta porque están concentrados, ¿no? También puede ser como por los tapaoídos, ¿no? Que de repente este foco también puede lanzar un pitido, pero no escuchan. Siguiendo con el ejemplo, ¿no? De que ustedes están en su habitación y para escuchar mejor la clase se colocan sus audífonos, ¿no? Se colocan sus audífonos, de esa manera ustedes permiten una mayor concentración a la tarea que están haciendo, ¿no? Recibiendo la clase, escuchando al 100% o prestando sus oídos al 100% a la clase, están totalmente concentrados. Y al costado hay un foquito rojo que tintina y ustedes ni enterados, de repente puede pasar también, ¿no? Y de repente puede estar 1 minuto, 2 minutos y nadie se da cuenta, ¿no? Entonces, aquí también, por ejemplo, es correcto como vemos en la imagen, la protección, pero hay un detalle que de repente la ubicación del foco o de la alarma no es la correcta, de repente no da el sonido suficiente, la intensidad del ruido que genera esta alarma no es la suficiente, de repente la luz que emite también no es la suficiente, entonces debería de repente estar colocado en otro lugar, de repente más alto, con mayor potencia de energía para que ilumine más la habitación, ¿no? O de repente que genere más ruido, de tal forma que realmente te quite la atención sobre lo que estás haciendo y ahora te concentres en la alarma que está sucediendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, también, o sea, es perfecto, la situación se puede controlar. Adelante. Profesor, para mí más me parece que están yendo a inspeccionar, porque justamente en la alarma está saliendo unos trazos blancos que está dando la indicación de que está activado. Sí. Y la alarma también está en funcionamiento. Justamente se ha activado todo este sistema, porque puede haber una falencia o se ha alterado algo ahí. Justamente ellos están yendo a inspeccionar, pero el problema es de que creo que no están tomando todas las previsiones del caso, porque solamente han ido con protectores auditivos. Claro, también puede ser otra situación como la que nos menciona Alfonso, que la máquina es la que está en averías de repente y ha solicitado llamarse la atención, ¿no? Y por eso es que está sonando también, ¿no? Entonces, te entiendo así, Alfonso, por ejemplo, ¿no? Que de repente no había nadie trabajando acá y empezó a funcionar la alarma de esta máquina y por lo tanto ellos fueron a revisar qué está pasando con esta máquina y para poder verla atender, ¿no? Entonces también puede ser otra situación que podemos suponer de esta, ¿no? Gracias, Alfonso, sí, también podría ser entonces, ¿no? Entonces, pero por ejemplo nos menciona Alfonso que de repente estarían faltando algunos equipos para proteger, especialmente de repente de esta persona, ¿no? Que está revisando la máquina, ¿no? Está bien, entonces puede ser también esta segunda situación, ¿no? Que se presta también para entender. Muy bien, Alfonso. Muy bien, Eric. Muchas gracias por su participación también, ¿no? Entonces, para redondear la anterior idea, entonces, si el caso fuera que ambas personas están concentradas en su trabajo, de repente él es el supervisor y él es el operador de la máquina, si hubieran alarmas para avisar de cualquier peligro, que no necesariamente puede ser en esta zona, puede ser en cualquier otra, una alarma de incendios, ¿no? O de fugas, ¿no? Entonces, debería estar en un lugar más visible y de tal forma que otras personas lo puedan percibir más fácilmente, ¿no? Y no uno se distraiga para poder realmente prestar atención a la alarma que pueda estar sonando, ¿no?
Es esta. Muy bien. A ver, sigamos nos queda una última imagen. A ver. Listo, esta es la última imagen que tengo. A ver, ¿qué les parece, chicos? A ver, cuéntenme un poquito. En general, ¿qué es lo que podríamos ver aquí en esta imagen? Que está haciendo un mantenimiento porque el acceso de entrada necesita un permiso. Correcto, está haciendo un mantenimiento y se necesita un permiso para entrar. ¿Y qué más? ¿Qué más? A ver, de repente Andrea u otro compañero, ¿qué más por qué se necesita? Imagínense lo que puede estar pasando o qué podría pasar, ¿no? Sobre la imagen que están viendo. Que mientras estaba haciendo un, no sé, mantenimiento de rutina, ocurrió una fuga en la parte superior y le está avisando de eso. No sé. Que puede existir una fuga y que, bueno, es momento de hacer un mantenimiento de esta zona de trabajo, ¿no? Por ejemplo, esta es una estación, bueno, donde, por ejemplo, la personita de aquí a la izquierda está en un subterráneo, ¿de acuerdo? Y bueno, este es su apoyo que está en la superficie, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ustedes, y como ingenieros ambientales, seguramente y lo más probable es que muchos de ustedes vayan a trabajar a operaciones mineras, ¿no? A operaciones mineras y no necesariamente superficiales como las que tenemos aquí cerca, como Cerro Verde. Seguramente también van a ir a trabajar a operaciones mineras subterráneas, ¿no? Donde se tiene que descender varios cientos de metros bajo tierra y ahí van a encontrar máquinas, equipos, personas, ¿no? Y creo que ustedes sí han estudiado el tema de contaminación del aire y ustedes saben que, por ejemplo, ¿no? en los túneles, ¿no? mineros se genera, por ejemplo, dióxido de carbono o monóxido de carbono proveniente de las máquinas, ¿no? Porque abajo hay motores, hay máquinas, hay vehículos, ¿no? Se genera también metano, porque también hay residuos orgánicos y que se van descomponiendo. Adicional también hay otros gases venenosos, ¿no? De base de nitrógeno o otros de base de ácido de azufre, ¿no? Entonces, que son contaminantes, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, esos son los gases que regularmente se encuentran en minería subterránea, ¿no? Y por eso existe estos, de repente, tuberías, ¿no? Para poder ventilar toda la mina y poder abastecer de aire o de oxígeno, mejor dicho, a a todos los canales y todos los túneles, ¿no? Todas las zonas de trabajo de esta operación subterránea, que es similar a lo que está pasando acá, ¿no? Esta persona está en una operación subterránea y tiene un apoyo acá arriba, ¿no? Y dice, para que puedas entrar, como bien lo decía Andrea, para que puedas entrar a esta operación subterránea, necesitas un permiso especial, ¿no? Porque de repente no conocen, bueno, no puede aventurarse cualquier persona. Si tienes que entrar, tienes que, como dice aquí, entrar con los equipos que tiene esta persona, ¿no? Porque no conocemos de repente, si están haciendo, por ejemplo, una reparación, no conocen ellos las condiciones de aire o de oxígeno que presenta esta zona, ¿no? De repente hay un porcentaje menor de oxígeno. Por ejemplo, de repente ustedes, chicos, saben
por ejemplo, el aire que estamos respirando tiene un promedio, ¿no?, de 21% de oxígeno, ¿no?, si no me equivoco, 21% de oxígeno. ¿Hasta qué nivel de oxígeno o hasta qué porcentaje de oxígeno las personas podrían por lo menos permanecer en pie? Y, por ejemplo, si perciben menos oxígeno en el aire, ya, por ejemplo, uno se podría desmayar y perder el conocimiento. ¿Quién sabe ese porcentaje de oxígeno? Cristian dice entre 18 a 23, ¿no? El rango en que nosotros podemos respirar, ¿no? Correcto. Yo lo tenía, por ejemplo, en 16, pero bueno, 16, 18, bueno, prefería no arriesgarse, ¿no? Entonces, mínimos, por ejemplo, para poder mantenernos en pie y no tener problemas de desfallecimiento en cualquier zona, mínimo 18% de oxígeno en un ambiente. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con menos de este porcentaje? Bueno, nos desfallecemos, nos desmayamos y perdemos el conocimiento y hasta que alguien nos encuentre para darnos oxígeno nuevamente, ¿no? Entonces, por eso es importante que, por ejemplo, si ustedes van a ingresar a una operación subterránea, ¿no?, si van a ser los pioneros en ingresar, es decir, los primeros, porque sea un mantenimiento o sea porque es una zona todavía de exploración, tienen que tener equipos especiales para asegurar que pueden actuar regularmente aquí abajo, ¿no? Y si no fuera el caso, si ven, por ejemplo, que existen niveles de oxígeno o niveles de otros gases que no son adecuados, bueno, ya se utiliza lo que es las tuberías de ventilación, ¿no? Para poder llevar oxígeno, poder aire fresco a todas las zonas del subterráneo, de la operación subterránea que estén realizando, ¿no? Entonces, esta es otra foto que es muy importante y sí la escogí también porque es parte de su desenvolvimiento profesional y a trabajar también en operaciones mineras. Entonces, muy probable es que también se presenten ante estas situaciones y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque en estas operaciones mineras subterráneas, si existe algún problema de ventilación, bueno, todo el ambiente se empieza a enturbiar, ¿no? Entonces, y aquí ya generan problemas por ejemplo, si es algo, hay una fuga constante, será algo crónico y de todas formas va a afectar al sistema respiratorio, ¿no? Y si es algo muy fuerte, entonces nos quedamos sin aire allá abajo, ¿no? Entonces, siempre hay que tener cuidado, ¿no? Siempre hay que mantener estas medidas de precaución. Para la persona que baja, todas estas medidas de precaución, y para los que quieren ingresar, tener un permiso especial, como dicen, ¿no? Y siempre tener una persona de apoyo para que esté vigilante, para que esté monitoreando cómo está haciendo el accionar de esta persona que está trabajando aquí en bajo tierra, ¿no? Muy bien, así es. Gracias, Andrea. Así es. Gracias, Cristian, también por el dato. Entonces, ¿en qué consiste esto de seguridad laboral? ¿No? Por ejemplo, ustedes están ahorita, por ejemplo, elaborando un proyecto. Muchos, por ejemplo, de lo que he visto, son tipos de emprendimientos, ¿no? Para poder utilizar un material que ya está en desuso para poder darle, bueno, otro fin, ¿no? Otra utilización, ¿no? Por ejemplo, reciclar llantas para darle otro tipo. Reciclar plásticos para darle otro uso, ¿no? Entonces, son bastante de estos proyectos que ustedes están realizando, ¿no? Para implementar una operación que se encargue de reutilizar cierto material para desarrollarlo en otro y poder utilizarlo, ¿no? Entonces, ustedes están elaborando estos proyectos, ¿no? Durante este curso están elaborando estos proyectos, ¿no? Entonces, hay que pensar ahora, en esta parte hay que pensar cuándo esta operación ya está en funcionamiento. Digamos, ya tienen ustedes su planta de compostaje, ya tienen su planta de reciclado de neumáticos, de reciclado de plástico, ya está funcionando. Y si ustedes se dan cuenta, hay muchas situaciones que pueden generar riesgo para la salud de los trabajadores que están en este ambiente de trabajo, ¿no? Sea por utilizar máquinas, sea por utilizar herramientas, ¿no? Sea por las mismas condiciones del ambiente de trabajo, ¿no? Entonces, todas estas condiciones externas, internas, los diferentes equipos que se utilizan, pueden llevar a
a poner en peligro la salud y la tranquilidad de las personas. Entonces, por eso es importante que ustedes dentro de su proyecto que están elaborando consideren también un aspecto más que es el tema de la seguridad, ¿no? ¿Cómo proveer seguridad durante la operación de trabajo? Entonces, imagínense que ya está funcionando su empresa de transformación de residuos en algo novedoso. Entonces, a las personas que están trabajando con ustedes hay que proporcionarles seguridad, ¿no? Hay que proporcionarles salud en su trabajo, ¿no? Para que no tengan ni incidentes, ¿no? Que les proporcione alguna herida, algún malestar, ni ahora ni de forma crónica, ¿no? Ni a futuro. Entonces, en eso consiste todo el tema de la seguridad laboral, ¿no? En proveer de unas buenas condiciones de trabajo a las personas para que puedan sentirse a gustos y puedan desarrollar su trabajo de la mejor manera y regresen bien a casa, ¿no? La idea es que todos regresemos completos a casa, ¿no? Esa es la idea de cualquier aspecto de seguridad laboral, donde le escuchen en cualquier tipo de empresa, sea de servicios, sea de industrial, bueno, o sea minera, ¿no? Porque tampoco las empresas de servicios van a decir, no, acá la seguridad solo es para empresas industriales, no, tampoco, ¿no? O sea, una empresa de servicios, por ejemplo, un restaurante, también necesita seguridad laboral, ¿no? ¿Por qué? Porque en la cocina, por ejemplo, que sería el lugar de mayor riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay fuego. En los almacenes también hay que proveer seguridad. ¿Por qué? Porque hay cajas, entonces estas cajas pueden caer encima de personas, entonces pueden dañarles, ¿no? En las consultoras ambientales que realizan análisis también, porque las personas se arriesgan al ir a la zona de trabajo en cualquier lugar del mundo, en cualquier zona geográfica, y hacer un estudio, una caracterización, hay que arriesgarse, ¿no? Porque son zonas que no están adecuadas para un camino para que transiten las personas, ¿no? Son de repente trochas o de repente es un descampado, nadie sabe, de repente es una cuenca, una quebrada, entonces no son lugares adecuados para el tránsito regular de las personas, entonces lo que implica un riesgo para la salud y el bienestar y la integridad de las personas. Entonces, cualquier ambiente de productivo, cualquier centro de operaciones necesita que se le proporcione seguridad, ¿no? Para mantener el buen estado físico de las personas, y no solo el buen estado físico, también el buen estado mental, ¿no? Porque también no solo es preocuparse solo del estado físico, sino también de la estabilidad emocional, de la estabilidad mental de las personas. Imagínense un ambiente de puro estrés, ¿no? De repente hay mucha exigencia y los tiempos son cortos, entonces, como por ejemplo, cuando tengan que presentar trabajos, ¿no? Cuando ustedes tienen que presentar trabajos de investigación, ¿no? Los famosos TIF, entonces, ustedes se generan un poco de estrés porque tienen una fecha de entrega, tienen que cumplir y tienen que conseguir información, tienen que plantearla en un documento, ¿no? Y entregarla antes de cierta hora. Entonces eso también genera estrés. Imagínense si eso fuera constante, ¿no? De todos los días. Entonces ya estarían pues con problemas emocionales o mentales, ¿no? Y eso afecta las relaciones sociales de la persona. Imagínense si yo estuviera estresado todo el día, entonces eso me genera que fuera una persona irritable, ¿no? Molesta, entonces ya nadie se me va a querer acercar, ¿no? Ni a conversar. Marco, ¿cómo estás? Algo así, ¿no? Ya, ¿por qué? Porque paro estresado todo el día, ¿no? Entonces, en eso consiste la seguridad, ¿no? En el mantenimiento físico, emocional, mental, social de las personas que trabajan en un ambiente productivo, ¿no? Eso es básicamente lo que debemos considerar sobre seguridad laboral. Hay algunos términos que debemos manejar dentro de todo el espectro de seguridad laboral, ¿no? Son estos tres principales. El tema de peligro, ¿no? Peligro vamos a llamar cualquier condición o acto inseguro con potencial que nos pueda causar algún daño o deterioro en la salud, ¿de acuerdo? Cualquier condición o acto inseguro. Entonces, por ejemplo, a ver, en estas imágenes, por ejemplo, esta es una condición insegura, ¿no? Porque esto puede causar potenciales daños a esta persona. Entonces, esta fuente de energía es un peligro, porque es una condición insegura, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos dice sobre un peligro. Es una condición o acto inseguro significa, a ver, vamos a hacer una imagen por acá. Ya. Por ejemplo, el operador de grúa de repente ha cometido aquí un acto inseguro.
Es decir, que ha levantado la grúa habiendo personas cerca. Entonces, esto genera también un peligro. El acto inseguro, o sea, el acto se refiere al accionar de las personas, ¿no? Ese es el acto inseguro, ¿no? Porque este operador de grúa ha levantado esta grúa y está generando un peligro para los trabajadores de esta zona, ¿de acuerdo? Entonces, a eso vamos a definir como peligro laboral. Una condición, o sea, una situación, una instalación de máquinas, por ejemplo, eso es una condición insegura. O también un acto inseguro que proviene de alguna persona, ¿de acuerdo? Ese es un acto inseguro. Y todas estas condiciones o actos tienen potencial para causar daño a las personas, ¿de acuerdo? Ese es un peligro laboral. Ese es el concepto que vamos a manejar sobre peligro laboral. El siguiente concepto que debemos también manejar es sobre el riesgo laboral. ¿Qué nos dice que es el riesgo laboral? Como riesgo, como en todo riesgo, siempre es la posibilidad de que te dañes, de que tengas algún perjuicio, ¿no? Al estar expuesto dentro de tu ambiente de trabajo. Entonces, riesgo es la posibilidad, ¿no? La probabilidad de que te puedas dañar, ¿de acuerdo? Ese es el riesgo laboral. Entonces, en algunos entornos de trabajo hay un mayor riesgo laboral y hay otros un menor riesgo laboral. ¿Y cuál es la idea? Que en cualquier ambiente de trabajo podamos reducir el riesgo laboral. Porque, a ver, por ejemplo, aquí. Por ejemplo, en esta imagen, ¿no? En esta imagen tenemos un peligro. El peligro es esta fuente de calor, ¿no? Este horno es el peligro, es la condición insegura, ¿no? Que tiene potencial para generar daño a cualquier persona, ¿no? Esta es, ¿no? Entonces, si no existiera este panel que está aquí, la situación de trabajo conllevaría mucho riesgo laboral. ¿Por qué? Porque esta fuente empieza a generar chispas, ¿no? Llamas, humo, fuego, ¿no? Y puede causar daño a esta persona, ¿de acuerdo? Entonces, esta persona se está arriesgando. Hay mucho riesgo laboral en este ambiente de trabajo. Entonces, los riesgos nosotros tenemos que controlarlos y reducirlos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos colocado aquí un panel de tal forma que estamos reduciendo el riesgo laboral. La posibilidad de daño la estamos reduciendo. Estamos minimizando la probabilidad de que esta persona se pueda dañar por alguna chispa que tenemos acá, que pueda salir de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, para poder entender, ¿no? El peligro es algo fijo, ¿de acuerdo? O sea, el peligro siempre puede existir. Hay formas también para reducir el peligro, ¿no? Pero el peligro, por ejemplo, en esta imagen la tenemos fija, ¿no? Y este peligro va a generar un riesgo a la situación, al entorno, a la persona. Y lo que podemos hacer nosotros es reducir este riesgo laboral al colocar, por ejemplo, protectores, ¿de acuerdo? Como sea el caso, o como se dio en este caso también, ¿no? Donde estamos reduciendo el riesgo laboral que va a causar daño a los oídos, colocando una placa acá, colocando tapones acá, o también, por ejemplo, aquí, ¿no? Estamos reduciendo el riesgo laboral al colocar un panel aislante, ¿no? Entonces, el riesgo es la posibilidad de pérdida, ¿no? La posibilidad de daño. Entonces, puede haber una mayor o una menor posibilidad o probabilidad de pérdida, ¿de acuerdo? Ese es el riesgo laboral. Y finalmente tenemos lo que se llaman los incidentes laborales, ¿no? Incidentes, cualquier situación que dice que ocurre o pudo ocurrir, ni siquiera es que ya haya ocurrido, ¿no? Se dio un incidente laboral, pudo ocurrir, ¿no? Un daño o un deterioro de la salud, ¿no? O incluso puede ser una fatalidad, pero ya el mínimo daño ya es un incidente laboral, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ya se está dando un incidente laboral, ¿no? Porque esta es una situación en la que puede ocurrir un daño a cualquiera de estas dos personas, ¿de acuerdo? Esta es una situación que implica un incidente laboral, ¿de acuerdo? Porque dice que es cualquier situación en la que ocurre o puede ocurrir un daño a la persona. Entonces, ya aquí vemos que el gancho de la grúa puede ocurrir un daño a cualquiera de estas dos personas, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una situación donde se presta para un incidente laboral. Existe el peligro, es el acto inseguro del operador de grúa. Este acto inseguro está generando un riesgo, o sea, una posibilidad de pérdida del daño a la salud de cualquiera de estas personas, ¿no? Entonces está generando un incidente laboral,
¿de acuerdo? Entonces, este incidente hay que tomarlo en cuenta, ¿para qué? Para que no se vuelva a repetir, ¿de acuerdo? Si aquí no pasa más de un susto, entonces hay que tomar, hay que aprender de la situación para que no se vuelva a repetir. Es decir, que el operador de grúa no debe levantar la grúa cuando hay personas trabajando cerca, ¿no? También que las personas estén más atentas, que hayan alarmas para indicar que va a funcionar la grúa, bueno, una serie de acciones para corregir, ¿no? Pero en esta situación se da una condición insegura, un acto inseguro, un riesgo laboral y un incidente laboral. Por eso esta frase de acá abajo, esta frase que está aquí abajo, que la he colocado para que tengamos conciencia, ¿no? Debemos identificar y controlar los peligros, es decir, las condiciones o actos inseguros, ¿no? Para minimizar el riesgo laboral, para minimizar la probabilidad de pérdida, ¿no? Y así evitar incidentes laborales, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen estamos identificando el peligro, lo estamos controlando y de esta manera minimizamos o reducimos la probabilidad de que esta persona tenga algún daño a su salud, ¿no? Y de esta manera estamos evitando un incidente laboral, ¿de acuerdo? Entonces, para que quede claro este concepto de peligro, riesgo e incidente. Entonces, algunos ejemplitos para poder entender más, aquí les traigo, pero creo que también se ha podido entender con las imágenes que hemos visto y con los ejemplos que hemos podido analizar, ¿no? Entonces, acá veamos un poquito de esto. A ver, por ejemplo, un peligro es el ruido generado por una compresora de aire, ¿no? Eso, como el motorcito que habíamos visto. Entonces, ¿el riesgo cuál va a ser? El riesgo va a ser el daño al sistema auditivo de cualquier trabajador, ¿no? Entonces el peligro es la fuente, ¿no? Es esto de acá. La fuente de peligro es esta condición insegura, ¿no? El ruido generado por el compresor. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es la probabilidad de pérdida? La pérdida del sistema auditivo, ¿no? ¿Y cuál es el incidente o cuál es la situación que puede ocurrir? Es hipoacusia, que significa que ya no escuchas nada. Ese es el incidente laboral que puede ocurrir. A ver, otro más. Por ejemplo, un piso resbaloso con cera. Esa es una condición insegura, ¿no? De repente alguien está limpiando, por ejemplo, de repente con ustedes, a veces, o cuando van al mercado o a un supermercado, ¿no? A veces está ¿cómo se dice? Las personas están limpiando y ponen su letrerito amarillo, ¿no? Piso resbaloso. Ahí está, piso resbaloso con cera. Esa es la condición insegura, ¿no? Por ejemplo, si una persona, a sabiendas de que este piso está resbaloso, se pone a caminar, eso conllevaría a un acto inseguro, ¿de acuerdo? Entonces, en esta situación se pueden dar dos, o una condición insegura y un acto inseguro, ¿de acuerdo? Entonces, la condición insegura es el piso resbaloso con cera y el acto inseguro es que la persona, a sabiendas que está con cera, se ponga a caminar, por cualquier motivo. De repente es necesario, no necesariamente un tema de juego, ¿no? Si de repente necesita alcanzar una pieza, una herramienta que está justo en la zona que está resbalosa. Bueno, se arriesga, ¿no? Entonces, está cometiendo un acto inseguro. ¿Por qué es un acto inseguro? Porque esto que está pasando del piso resbaloso, más que la persona se pone a caminar sobre este piso resbaloso, va a conllevar a un riesgo laboral, ¿no? Hay una alta probabilidad de que se haga una herida. Hay una alta probabilidad de que esta persona se genere un daño a sí mismo, ¿no? Entonces, ese es el riesgo, ¿no? Se dice riesgo caer en el mismo nivel, ¿no? O sea, que se resbale y se dé un tastas. Ese es el riesgo. Entonces, nosotros tenemos que minimizar este riesgo. ¿Cómo podemos minimizar este riesgo? Tenemos que controlar este peligro. ¿Cómo lo hacemos? Colocando cartelitos de seguridad, ¿no? Para decir piso resbaloso, y adicional, si una persona se acerca a decirle, por favor, no entres porque te puedes sacar la michi, ¿no? Entonces, de esa forma vamos a reducir este riesgo de caer en el mismo nivel, ¿de acuerdo? Porque, ¿cuál es el incidente que puede pasar? Que tú te puedas golpear, que te puedas generar una contusión, fisura o peor, una fractura
a cualquier huesito del cuerpo humano, ¿no? Ese es el incidente, ¿de acuerdo? Entonces, para que tengamos idea de cómo se relaciona peligro, riesgo, incidente, ¿no? Muy bien. Bueno, acá hay otros ejemplitos que también puede ser tema de que puedan revisar. A ver, entonces, bueno, tenemos que saber identificar los peligros. Entonces, hay muchas fuentes de peligros. En realidad, cada cosa que tenemos cerca puede ser una fuente de peligro, ¿no? Pueden ser peligros tipo físicos, como dice aquí, mecánicos, locativos, eléctricos, ergonómicos. Físicos, por ejemplo, como los que habíamos visto, ¿no? Del ruido, la radiación de calor, el aumento de la temperatura. Y no solamente alta temperatura, también puede ser baja temperatura. Imagínense trabajar en un frigorífico, o sea, donde llegan las carnes y hay que beneficiarlas, hay que cortarlas, ¿no? Imagínense trabajar al costado del mercado del Palomar, donde hay un ambiente frío, donde trabajan los pescaditos, ¿no? Donde los cortan, los preparan o los almacenan. Es una temperatura fría. Este también genera un peligro, ¿no? Es una condición insegura, ¿no? Porque si uno no está adecuadamente protegido, bueno, se va a pelar de frío, entonces le va a causar problemas en su sistema físico, ¿no? Respiratorio, muscular, óseo, ¿no? Fuentes de peligro mecánicas, cualquier máquina, ¿de acuerdo? Cualquier máquina ya es una fuente de peligro mecánico. Imagínense esos rieles de tren, ¿no? Esas máquinas que van sobre rieles también pueden agarrar a las personas, las pueden sujetar incluso de una pequeña parte de su ropita, ya las pueden estar sujetando y las van a poder arrastrar. Entonces, las máquinas, todas las máquinas, herramientas son fuentes de peligro, por eso hay que saber utilizarlas, ¿no? Cualquier máquina, herramienta ya es una fuente de peligro. Locativo se refiere, por ejemplo, tipo escaleras, accesos, espacios confinados, ya son de lugar, ¿no? Una fuente que corresponde a un lugar. Las escaleras, ¿no? Bueno, no las graditas de repente normales. Incluso también, bueno, esas graditas también son una fuente de peligro, ¿no? Pero de repente hay también escaleras, ¿no? Imagínense la zona de trabajo como en esta mina, ¿no? No todo es la mejor forma para llegar, pero, por ejemplo, puede haber escaleras de fierro, entonces, y en algunos casos pueden estar con tanto manipuleo que pueden estar con polvo, con aceite y con qué cosa, entonces genera una fuente de peligro. Entonces hay que estar atentos a que todo puede ser una fuente de peligro, ¿no? Bueno, fuentes eléctricas, ya sabemos que cualquier panel eléctrico que genere una fuente de peligro, ¿no? Energía eléctrica directa o estática generan peligro, ¿no? Ergonómico se refiere al diseño del lugar de trabajo. Como ustedes están ahorita de repente sentados en una silla, de repente en un sofá o en su cama, ahorita es el lugar de trabajo de ustedes. Por ejemplo, yo estoy en una silla, bueno, sentado en un tablero, con la computadora encima de un tablero, ese es mi lugar de trabajo. Esto, por ejemplo, también va a generar un peligro. ¿Por qué? Porque nos podemos llegar a tener posturas incorrectas, ¿no? O sea, en algún momento yo creo que empiezo así la clase y después termino así, ¿no? Ya medio agachadito, ya medio dobladito, ¿no? Bueno, pero esto me va generando posturas incorrectas. O de repente que estoy sobre una silla y es tan alta que mis piecitos están bailando, ¿no? Eso también genera una postura incorrecta porque cansan mis pies, ¿no? O que de repente la computadora donde estoy trabajando, el teclado está acá arriba, ¿no? Y tengo que teclear bastante, entonces, esto va a ser un cansancio en mis manos, ¿no? ¿Por qué? Porque la sangre no va a llegar después de un tiempo, entonces se me va a empezar a adormecer, ¿no? La idea es que las manos estén a la misma altura del codo y pueda escribir así, ¿no? Entonces ya, con mayor comodidad, ¿no? Espero que se hayan acomodado igual que yo, para no tener peligros, para minimizar este riesgo del daño a la espalda. ¿Qué otras fuentes de peligros encontramos? Bueno, fuentes biológicas, ¿no? Que eso, por ejemplo, en un laboratorio las encontramos con mayor, ¿no? Y ustedes también, muchos de ustedes van a trabajar en consultoras ambientales donde van a hacer análisis, entonces, o en empresas químicas que también van a hacer análisis, ¿no? Entonces aquí existe un peligro, ¿no? Los alimentos contaminados, microorganismos patógenos que se tienen que hacer análisis, entonces, imagínense que trabajen en CEDAPAD y tengan que hacer análisis biológicos de las aguas del canal Zamácola, ¿no? Existe un riesgo también de patógenos de repente, ¿no? O en las márgenes del río Chile, a la altura del puente de Vallecito también, ¿no? Hay bastantes patógenos ahí, entonces existe un riesgo de contaminación, ¿no? Bueno, otros peligros pueden ser psicosociales, dice vandalismo, eventos naturales, obviamente, que esos sí son eventos externos que no podemos determinar, ¿no?
O químicos, ¿no? Polvos, gases, eso sí también una fuente de peligro, ¿no? La combinación de dos sustancias químicas también te puede generar un peligro porque te generan vapores que pueden contaminar, ¿no? Como cuando echas agua a soda cáustica, ¿no? Uy, se genera, aparte de que genera calor, genera vapores, ¿no? Y bueno, y conductuales que están referidas a las personas, ¿de acuerdo? O sea, digamos, si una persona no tiene las habilidades adecuadas para hacer un trabajo, ya es una fuente de peligro que sería un acto inseguro. Imagínense que tengan que limpiar las ventanas, a ver, ¿de qué edificio? A ver, aquí está. Ya, imagínense que están en la calle Mercaderes, me acuerdo, en la esquina donde está la SUNAT, ¿no? Entonces hay que limpiar las ventanas del edificio de la SUNAT, pero por afuera, ¿no? Entonces esto implica un trabajo de altura, ¿no? Porque están llenas de polvo, X motivo. Imagínense si pusiéramos una persona que nunca ha limpiado ventanas por afuera, carece de las habilidades para hacer esto, entonces existe un riesgo, ¿no? O sea, el que esta persona se aventure a hacer esta limpieza ya es un peligro. No solo para él, sino para sus compañeros, ¿no? Porque está realizando actos inseguros. Él no sabe cómo se limpia. De repente se sube y sin arneses. De repente se sube sin las herramientas adecuadas para que tenga que subir y bajar constantemente. Entonces, carencia de habilidades, incumplimiento de estándares, usar un arnés o tareas nuevas que él nunca le ha hecho, por ejemplo, implica un peligro, ¿no? Entonces, son todas estas fuentes de peligro que conocemos, ¿de acuerdo? A ver, dice, ¿cómo controlar estos peligros? En la misma fuente, ¿de acuerdo? Esa es la respuesta. ¿Dónde debemos controlar los peligros? En la misma fuente. ¿Qué significa? En los mismos lugares donde podemos identificar estos peligros, ¿de acuerdo? Ahí es donde debemos controlar, ¿no? Como el caso, creo que era este de acá, no, este. Acá tenemos una fuente de peligro, ¿no? Que es el peligro de tipo físico acústico, ¿no? Genera bastante ruido. Entonces, como yo les había dicho, ¿cómo podemos controlar esta fuente de peligro en la misma fuente? Es decir, que acá, por ejemplo, podríamos colocar amortiguadores para disminuir la vibración y el choque de piezas. Y después podemos colocar paneles, ¿no? Ya estamos avanzando un poquito. Entonces, sobre la misma fuente hay que controlar los peligros. Finalmente, bueno, si todavía hay ruido, ya debemos entregarle tapaoídos a los trabajadores, ¿no? Porque tampoco no es cómodo estar todo el día con tapaoídos en la cabeza, ¿no? Y ahora lo podemos sentir más, ¿no? ¿A cuántos de ustedes les molesta estar en la calle con la mascarilla todo el día, ¿no? Molesta, acá las orejas ya se están cayendo, ya estamos teniendo orejitas de ratón porque tanto que jala el elástico ya las orejas se están moviendo así, ¿no? Entonces imagínense trabajar también con tapaoídos todo el día, cansa, molesta, estresa. Por eso es que lo primero que debemos nosotros es controlar en la misma fuente. Muchas empresas, ¿qué es lo que hacen? Se olvidan de controlar sobre la fuente y de frente, ¿no? Le ponen el tapaoídos a las personas, ¿no? Entonces, no es correcto, ¿de acuerdo? Lo correcto es controlar el peligro en la fuente que genera el peligro, ¿de acuerdo? Así siempre es donde ahí se debe procurar controlar el peligro. Y si en caso no se pudiera, controlas el ambiente de trabajo, por ejemplo. Controlamos la fuente. Aquí ponemos vibradores, amortiguadores. No podemos colocar, controlamos el ambiente de trabajo. ¿De acuerdo? El segundo paso es controlar el ambiente. Ponemos paneles acústicos. No podemos controlar el ambiente. Recién controlamos a las personas. ¿De acuerdo? Aquí. Controlamos, es decir, le damos su tapaoídos. ¿De acuerdo? Entonces, en estas fases tenemos que avanzar. Primero a la fuente, luego el ambiente de trabajo y finalmente a las personas. ¿De acuerdo? No en orden contrario. No es que primero a las personas, luego el ambiente y luego la fuente. No. Primero controlamos el peligro en la fuente, luego lo que genera en el ambiente de trabajo y tercero en las personas. ¿Verdad? Así es como debemos controlar. Entonces ya hemos visto los peligros, no estamos repasando los conceptos, solo que ampliamos un poquito más, ¿no? Entonces acuérdense, hemos visto conceptos de peligro, riesgo, incidente. Ya hemos visto que los peligros son condiciones o actos inseguros y hay que trabajar sobre la fuente.
¿Qué habíamos dicho sobre los riesgos? Es la probabilidad de pérdida, ¿no? Que se generan por los peligros. Entonces, nosotros ahora tenemos que evaluar los riesgos, o sea, qué tanta probabilidad hay de que suceda, ¿de acuerdo? Entonces, nos vamos a apoyar, por ejemplo, esta es una matriz de evaluación de riesgos bien simple, ¿de acuerdo? Esta matriz, como toda matriz, tiene dos ejes, ¿no? Uno que te dice la gravedad y otro que te dice la frecuencia. ¿Gravedad a qué se refiere, no? Al tamaño, al volumen, a la magnitud, ¿no? Que generan los eventos de pérdida, ¿no? Por ejemplo, que yo camine por un piso resbaloso tiene una gravedad baja. ¿Por qué? Porque el daño que me voy a ocasionar de repente es que me dé un golpe en la columna, ¿no? O de repente en la pierna, ¿no? Me resbale, ¡puf! Ya. Esa es una gravedad baja, ¿no? Significa la magnitud del daño es bajo. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en altura, estoy limpiando las ventanas del edificio de la SUNAT por afuera, estoy a 10 metros de altura. Si yo me caigo, la gravedad o la magnitud del daño va a ser fuerte, ¿no? Entonces, ahí podemos ver, por ejemplo, dos diferentes grados de gravedad, ¿no? Si yo me resbalo en un piso que tiene cera, va a ser me voy a causar daño, pero es un daño leve, ¿no? O sea, me voy a golpear la pierna, la espalda, el codo, y voy a ir con roche, ¿no? Encima, ¿no? En cambio, si me caigo de un trabajo en altura, estoy limpiando las ventanas del edificio de la SUNAT y me caigo 10 metros al suelo, va a ser un daño fuerte, ¿no? Puede ser catastrófico, puede llevar a una fatalidad, puede ser un daño permanente. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, la diferencia en la gravedad del incidente, ¿no? Dice gravedad, la consecuencia de un evento representado por el costo del daño, pérdida o lesión. ¿De acuerdo? Ahora, también tenemos que valorarlo con respecto a la frecuencia, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces en un periodo de tiempo puede suceder esto? ¿No? Entonces, por ejemplo, si o si existe el peligro de que muchas personas se resbalen en este piso con cera, significa que hay una frecuencia común, o sea, es una frecuencia alta de repente, vamos a llamar una frecuencia alta, ¿no? O sea, digamos, si todo el día este piso está encerado, ¿no? Pero este piso encerado es un camino donde transitan muchas personas durante el día, entonces podemos tener una frecuencia alta de que exista un incidente, ¿no? Porque viene una persona, ¡pum!, se resbala, pero es leve, se golpea el codo. Viene otra persona, ¡pum!, se resbala, se golpea la pierna. Viene otra persona, ¡pum!, casi se cae, pero mantuvo el equilibrio. Entonces, de repente puede pasar 10 veces esta misma situación, ¿no? Entonces, tiene una frecuencia alta, ¿de acuerdo? Entonces, la frecuencia está relacionada a cuántas veces puede ocurrir un incidente, ¿de acuerdo? Esa es la frecuencia. En el caso, digamos, si estamos encerando un pasillo bien transitado, entonces va a tener una frecuencia alta de que pueda ocurrir un incidente. En cambio, si, por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros limpiamos las ventanas del edificio de la SUNAT? Una vez cada 10 años, ¿no? Entonces, aquí la frecuencia es baja, es poco común, entonces, por lo tanto, la incidencia de accidentes es baja, es casi imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay mucha frecuencia de accidente, de que suceda este incidente, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, la frecuencia es baja, ¿de acuerdo? Entonces, en base a esto, nosotros vamos a catalogar, ¿no?, los incidentes que pueden ocurrir. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos que hay un incidente que puede dar como gravedad, una alta gravedad, una magnitud fuerte de algún daño, y es común que pueda ocurrir, tiene bastante frecuencia, significa que el riesgo, vamos a pintarlo de color rojito, porque rojito significa, como esta tablita, un riesgo alto. ¿De acuerdo? Es un riesgo alto. Entonces, existe una alta probabilidad de pérdida. ¿De acuerdo? Entonces existe un riesgo. En cambio, si tenemos un evento que puede suceder casi imposible, o sea, no es que, digamos, están en una mina y de repente la posibilidad de que haya una inundación de un río. De repente es casi imposible que exista este evento. Y la gravedad de repente es menor porque de repente no te va a inundar mucho. Entonces, estamos en que la gravedad es baja, la frecuencia es baja, por lo tanto, el riesgo que existe es bajo. Es decir, que la probabilidad de pérdida es baja. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
los peligros que son altos, llevarlos abajo, ¿de acuerdo? De repente, no podemos cambiar el tema de la frecuencia, pero sí podemos cambiar el tema de la gravedad, ¿no? Entonces, ¿a través de qué? De controlar los peligros, ¿no? Es decir, de controlar la fuente, luego controlar el ambiente de trabajo y luego controlar las personas, podemos llevar o podemos disminuir la gravedad de algún hecho, de algún incidente, de tal manera que ya no represente un riesgo. Es decir, vamos a reducir la probabilidad de pérdida de la salud. ¿De acuerdo? Entonces, en eso consiste, en que cualquier condición, acto, peligro que nosotros veamos, evaluemos el riesgo que representa para saber si esta situación conlleva un riesgo alto, un riesgo medio o un riesgo bajo, ¿no? Por ejemplo, limpiar las ventanas del edificio de la zona, esta actividad, ¿qué riesgo, según nuestra matriz, qué podría llevar? ¿No? Por ejemplo, si la gravedad del hecho se sucediera en un incidente, podría ser una fatalidad, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la frecuencia de que podría suceder, por ejemplo, este incidente? ¿Hay alguna frecuencia? De repente podemos ver que si se toman las medidas adecuadas, sería raro que suceda de repente un incidente, ¿no? Por ejemplo, si la persona está con un arnés, si la persona está bien sujetada a la plancha, los soportes del techo están bien colocados, lleva todas las herramientas y encima esta persona sabe de este trabajo, conoce, lo ha hecho antes, entonces la frecuencia que sucede en incidente de repente puede ser raro, ¿no? Raro que suceda. Entonces tenemos raro que suceda en incidente, no es casi imposible, es raro que suceda, pero implica una fatalidad, entonces estamos en una zona amarilla, que significa un nivel de riesgo medio. Entonces, no significa que nos olvidemos, significa que hay que tomar en cuenta que existe un riesgo medio en esta actividad, por lo tanto hay que prestarle atención, hay que prestarle más atención, ¿no? Contrario sería de repente que no tengamos las medidas adecuadas, una fatalidad, y por las condiciones como se está llevando el trabajo, puede volver a suceder un incidente de que una persona se caiga otra vez, ¿no? Porque no tenemos las condiciones adecuadas. Entonces, podría suceder este incidente. Entonces, por lo menos, entonces estaríamos cayendo dentro de un nivel de riesgo alto. ¿De acuerdo? Significa que hay una alta probabilidad de que exista un daño a la persona. Entonces, tenemos que tomar medidas, prestar atención a esta actividad, ¿no? Supervisarla, asegurarnos de que se están llevando todas las medidas necesarias, ¿no? Para poder que esta persona no se arriesgue ni tenga una fatalidad, ¿de acuerdo? Entonces, a esto se refiere lo que es esta matriz de evaluación de riesgo, ¿no? A ver, ¿qué más? Entonces, ¿cómo podemos nosotros, bueno, luego de que hemos valorado los riesgos en base a la frecuencia y la gravedad, lo que tenemos nosotros que ahora hacer es mitigar los riesgos. ¿Qué significa reducirlos? ¿Qué significa mitigar? Significa eliminar, sustituir, controlar, señalizar y dar equipos de protección. Entonces, aquí está lo que yo les estaba comentando más adelante, ¿no? Todos los riesgos que nosotros podamos identificar, o sea, todas esas probabilidades de pérdida, tenemos que controlarlas, tenemos que mitigarlas, tenemos que reducirlas, minimizar ese riesgo. ¿Y cómo podemos minimizar ese riesgo? Primero, como está acá, actuamos primero en la fuente, como les decía, ¿no? Primero actuamos en la fuente, que significa, por ejemplo, eliminar actividades, materiales peligrosos, ¿no? Porque eso genera un peligro, ¿no? Sustituir materiales por menos peligrosos, de repente sustituir un arnés, uno que está en malas condiciones, ya tiene varios usos, sustituirlo por uno nuevo, eso va a minimizar el riesgo. Llevar controles de ingeniería, es decir, colocar soportes de vida, controlar arneses más seguros, que tengan mayores ganchos, ¿no? Que todo esté bien atado. Eso, por ejemplo, son controles de ingeniería. Aquí estamos trabajando sobre la fuente, ¿no? Para minimizar el riesgo de caídas en un trabajo de altura, por ejemplo, ¿no? Que estamos limpiando las ventanas del edificio de la zona. Luego de que controlamos o utilizamos estas actividades de la fuente, nos pasamos al medio, ¿no? La señalización, las advertencias, los controles administrativos, ¿no? Por ejemplo, el que habíamos visto acá. ¿Dónde está? Este índice.
Por ejemplo, acá, ¿no? Aquí con esta alarma nosotros estamos trabajando sobre el medio, sobre todo el ambiente, ¿de acuerdo? Entonces, ya no estamos trabajando de repente sobre alguna máquina, sino sobre el medio, para que todo el medio sepa qué es lo que está pasando. ¿De acuerdo? Por eso colocamos señalizaciones, alarmas, etiquetas, horarios de trabajo también implican. Finalmente, tenemos que atacar sobre, no atacar, sino controlar sobre la persona, es decir, entregarle equipos de protección personal. Eso va al final incluso, ¿ves? Ven ustedes, chicos, anteojos, protectores, arneses, guantes, ¿no? Entonces, primero tenemos que trabajar para mitigar un riesgo, para minimizarlo, para reducirlo, tenemos que trabajar primero sobre las fuentes de peligro, lo primerito. Porque eso nos dice que es lo más efectivo, ¿de acuerdo? Es más efectivo, o sea, vamos a reducir grandemente el riesgo si trabajamos sobre las fuentes, más efectivo. Luego sobre el medio, luego sobre la persona. Si empezamos por la persona ya sería menos efectivo. ¿Por qué? Porque está el peligro allí. La fuente sigue intacta. Y si solo trabajamos sobre la persona, entonces no vamos a poder controlar la fuente. Justo el ejemplo que les estaba poniendo del trabajo de altura, ¿no? ¿Cuál es el peligro? A ver. A ver, alguien que le gustaría completar esta actividad de esta persona, indicar cuál es el peligro, cuál es el riesgo y cuál es el incidente y finalmente cómo puede controlarse. A ver, ¿quién le gustaría de repente participar en esta parte? Sobre la imagen. Ya, Danae nos dice, peligro es la altura. Correcto. El trabajo en altura, lo llamaríamos, Dana, el trabajo en altura sería el peligro, ¿no? Sería la condición insegura que puede ocasionar un daño. Muy bien, Dana. Continúa, si gustas, sobre cuál es el riesgo. Por ejemplo, ¿no? A ver, peligro, vamos a ver. El riesgo sería caer a distinto nivel. Denis, correcto. Caída a distinto nivel, ¿no? Esa es la posibilidad de que suceda, ¿no? La posibilidad de daño es la caída, como dice Fernando también y Karen, ¿no? El riesgo es la caída, el riesgo es la posibilidad de que se caiga, pero para complementar esto es caída en otro nivel, ¿de acuerdo? No es caída en el mismo nivel, sino caída en otro nivel, en desnivel podría ser, en diferentes niveles. Y, por ejemplo, ¿cuál sería el incidente? El incidente, acuérdense que es el suceso que ocurre o puede ocurrir un daño o deterioro de la salud. Alexander dice caída libre como el curso de física 1, ¿no? Fernando, incidente, fracturas, contusión, incluso muerte. Correcto, Fernando, ese es el incidente, ¿no? María Pía también dice fracturarse. Ojalá sea lo mínimo que pueda pasar, ¿no? Pero así es, ese es el incidente, ¿no? Ese es el daño que puede ocurrir a la persona, ¿no? ¿El peligro cuál era? El trabajo en altura. ¿El riesgo cuál es? La posibilidad de que se caiga a diferente nivel. ¿Y cuál es el incidente? El incidente es que se pueda fracturar, tener una contusión o incluso una fatalidad por esta caída. ¿Y cómo puede controlarse? Muy bien, Alexander. Usar arnés, usar un casco, usar un arnés, usar un arnés. Muy bien, María Pía, muy bien, Danae. Pero, por ejemplo, ustedes están actuando sobre la persona. Si quisiéramos actuar sobre la fuente del peligro que ustedes han mencionado, ¿cuál debería ser el control? Ingeniero, disculpe, ¿podría hacer controles? Lo ideal sería que primero que se aplique eliminación, después sustitución, y después controles de ingeniería. Eh,
creo que no se podría eliminar el peligro, porque a esta altura, pero en control de ingeniería se podría implementar ¿cómo se llama? Un sistema de andamios. Correcto, Denis. Andamios, después se puede señalizar el área del trabajo y al último, ¿no? Utilizar los EPPs, línea de vida, arnés, casco, guantes, y que ese trabajo esté bajo supervisión. Correcto, Denis, exactamente así, ¿no? También mencionaba por acá Susan, andamios para que no esté colgado solamente, correcto, ¿no? Entonces estamos eliminando la fuente no estamos mitigando, ¿no? Por ejemplo, Alfonso también nos dice colocar colchonetas para minimizar el daño en el suelo, entonces también correcto. Entonces, como tú mencionas, Denis, empezamos primero por eliminar. Bueno, no se puede eliminar de repente esta actividad de por sí porque tenemos que hacerlo de repente por afuera, la limpieza. Pero de repente, bueno, quién sabe, ¿no? De repente hay una ventanita que se pueda limpiar ciertas ventanas y no tengas que arriesgarte, ¿no? También nos dice que tenemos que eliminar de repente materiales peligrosos o situaciones que son peligrosas. Entonces, asegurarnos de que tengamos como se dice, un buen arnés también, ¿no? Para eliminar esa fuente de peligro o de repente colocar como dice Alfonso, un protector debajo de la persona también, ¿no? Asegurar otro protector. Y, por ejemplo, también nos dice eliminar personas imprudentes, es decir, que solo trabajen los que saben este trabajo, ¿no? Y eliminar a las personas que estén cerca de la zona, ¿no? También sustituir de repente las condiciones de trabajo insegura, el diseño del trabajo. Entonces, de repente se podría hacer algo en la forma, ¿no? Hay, por ejemplo, esta personita, si no me equivoco, la foto está colgado, ¿de acuerdo? O sea, está sentadito y, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otras actividades de limpieza de ventanas donde se baja todo un piso, ¿no? O sea, no sé si ustedes han visto de repente, es como que una tabla, ¿no? Con sus soportes, entonces las personas incluso tienen una mayor movilidad, ¿no? Entonces, este soporte baja, ¿no? Y puede haber dos personas, entonces de una forma están mitigando el peligro de que esta persona solo esté colgadita ahí, ¿no? Porque incluso, ustedes ven, su baldecito está al costado y si no apunta bien se le cae la brocha hasta el suelo, ¿no? Y puede causar un accidente a alguna persona que está abajo. Entonces implica mucho riesgo. O de repente, si está a mucha altura y hay vientos, entonces lo van a empezar a mecer, ¿no? También podría darse. Sí, pero ingeniero, para eso se tendría que señalizar el área del trabajo, para delimitar y cosa que no pasen las personas por debajo y no corran el riesgo de que caigan objetos desde arriba y puedan lastimarlos. Exacto, Denis, sí, correcto. Esa es una buena acotación, que en el lugar, ¿no? Está arribita la persona limpiando y abajo delimitar la zona para indicar, no, aquí no pasa nadie porque hay alguien que está limpiando y se le puede caer la brocha, se le puede caer el casco, se le puede caer el balde, le puede caer agua. Entonces, correcto, hay que delimitar y de esa forma también estamos actuando sobre la fuente de peligro, no para las personas que están arriba, sino para las personas que transitan por abajo, ¿no? Entonces es correcto, estamos también actuando sobre esta fuente de peligro, ¿no? Muy bien, chicos, así es, ¿no? Y bueno, ya también al final actuamos sobre la persona, colocarle de repente sus arneses, su casco, ¿no? O otro elemento, ¿no? Pero siempre enfoquémonos, como conclusión de este tema de seguridad, enfoquémonos en el tema de controlar la fuente, luego el medio y luego ya a la persona darle sus EPPs. No al revés, porque no es tan efectivo, no controlamos tanto la fuente de peligro. Así es. Bueno, esto es el tema de seguridad. Bueno, como ustedes han visto, es lo básico, pero es lo importante. ¿De acuerdo? Bueno, ahora nos toca ver tema de mantenimiento. El mantenimiento es poquito, creo que sí lo cerramos. Bueno, también había otras situaciones, pero con este ejemplo sí se pudo realizar. Entonces, para concluir la clase vamos a tocar tema de mantenimiento. También, bueno, el tema de mantenimiento es bueno que ustedes lo conozcan, pero más allá de eso es para que ustedes puedan asegurar el tema de mantenimiento de las máquinas va más orientado a asegurar la vida útil de las máquinas,
¿De acuerdo? Ese es el tema. El tema de mantenimiento va orientado a asegurar la vida útil de las máquinas, porque ustedes, por ejemplo, cuando están en diversas situaciones o en sus operaciones productivas, por ejemplo, ustedes tienen sus emprendimientos ecológicos, ¿no? La planta de reciclado, la planta de compostaje, la planta de tratamiento de ciertos residuos, ¿no? Para reutilizarlo. Entonces, van a utilizar máquinas, van a utilizar herramientas que van a ser sus activos de trabajo. Entonces, la idea es poder mantenerlas para que tengan una larga vida útil. ¿Qué pasa si no se tienen larga vida útil a las máquinas? Bueno, van a tener que cambiarlas seguido, no van a tener que, bueno, ya no me funciona el taladro. ¿Qué ha pasado? No se le dio un buen mantenimiento, como se dice, ¿no? No se le reparó, no se le aceitó, entonces hay que sustituir. Ese es, por ejemplo, un lado, ¿no? El lado de no hacer un buen mantenimiento. ¿Por qué? Vamos a tener que cambiar las máquinas o las herramientas de forma más frecuente de lo que deberían durar, ¿no? Otro tema con el mantenimiento es que si no se tienen las máquinas y las herramientas en buen estado, van a afectar el resultado de los productos que ustedes elaboren. Porque van a ser máquinas que no están calibradas, van a ser máquinas o herramientas que estén desgastadas. Entonces, ese desgaste va a hacer que la precisión con la que ustedes están requiriendo que funcionen no la tengan, ¿no? Porque van a ser máquinas gastadas, desgastadas, que están rayando, entonces el resultado no va a ser igual, ¿no? Es como, por ejemplo, digamos, enfoquémonos en el transporte público, ¿no? Todo el sistema de transporte público necesita un mantenimiento, porque si no se hace un mantenimiento, los buses van a, bueno, aquí le sacan hasta 20 años de vida útil, ¿no? Pero, por ejemplo, ya si no digamos, si las reglas fueran más, las normas fueran más exigentes, al primer carro que bota humo negro ya lo tendríamos que sacar de las vías, ¿no? Lo tendríamos que sacar de circulación, ¿no? Si esa fuera una norma bien explícita, ¿no? Entonces, ¿qué tendrían que hacer los conductores a las empresas de transporte? Hacer un mantenimiento continuo a sus máquinas, a sus activos, a sus transportes, para que alargar la vida útil y de esta forma, no que al tercer año ya estén botando humo negro, sino al quinto año estén botando humo negro, ¿no? ¿Y esto qué implica? Por ejemplo, hacerle mantenimientos continuos, hacerle chequeos regulares, ¿no? Estar controlando cómo va su eficiencia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay una norma que te dice, por ejemplo, en el sistema de transporte, que si empieza a botar humo negro ya lo tienes que sacar de circulación, ¿no? Pero también, por ejemplo, afecta a la calidad del producto, les decía, ¿no? ¿Cuál es la idea de un transporte público? Poder trasladar a las personas. Imagínense si tuviéramos transportes, buses que no están funcionando de forma adecuada, no les hemos hecho mantenimiento, entonces estamos andando, y no sé si a alguno le ha pasado, yo estoy seguro que sí les ha pasado alguna vez, que están en la combi, en el micro, ¿no? En el acúster, y de repente se paró el carro, ni para adelante ni para atrás. Si a alguien le ha pasado, por favor diga que sí, a mí sí me ha pasado alguna vez, en que nos tuvimos que bajar porque no avanzaba ni para adelante ni para atrás. Porque bueno, pasa, ¿no? Entonces, por ejemplo, no hacerle mantenimiento genera que no se haya podido continuar con el viaje y cumplir con el objetivo del servicio, que es trasladar a las personas. Entonces, lleven eso también a su operación, ¿no? Entonces, si no hacemos un buen mantenimiento a las máquinas, no nos van a durar todo lo que quisiéramos que duren, y va a dañar la calidad, que ya vamos a hablar mañana de calidad, de los resultados del producto o del servicio que estamos dando, ¿no? Entonces, por eso es importante tener un tema de mantenimiento, ¿no? De hacer un mantenimiento a todas las máquinas y equipos, ¿no? Entonces, lo que aquí, por ejemplo, yo les voy a pedir es que ustedes puedan hacer es identificar, ¿no? Más que todo identificar cuáles son las máquinas que ustedes necesitan para sus emprendimientos, para sus trabajos, ¿no? Que están planteando en su caso práctico. Identificar las máquinas para que sepan a cuáles tienen que ustedes hacer un mantenimiento, ¿no? Identificar las principales máquinas que van a utilizar, porque a esas son las que tienen que ustedes mantener una vida útil, ¿no? Lo más posible, ¿no? Y en buen estado, para que
no les genere un costos adicionales, como en caso de transporte público, y también para que les asegure la calidad de lo que ustedes están entregando, del servicio que ustedes están entregando. ¿De acuerdo? En eso consiste el tema de mantenimiento. No sé qué había puesto acá. A ver. Dice, son todas las actividades destinadas a mantener. Dice, las instalaciones, se refiere también a toda la infraestructura, los equipos, las máquinas en buen funcionamiento, correcto, ¿no? De modo que un sistema pueda producir según lo previsto. Entonces, imagínense en el caso del transporte público, ¿no? Hay que mantener las instalaciones, los equipos, los buses, las combis en buen funcionamiento, o sea, a través de distintas actividades, ¿no? Para que pueda proporcionar un buen servicio al público, ¿no? Es decir, no solo que llegue a destino siempre en estos buses, sino también un buen producto significa también no contaminar el medio ambiente, entonces eso también implica hacer un buen mantenimiento, ¿de acuerdo? Ese es el tema que ustedes deben conocer de mantenimiento. Y en general existen dos tipos de mantenimiento que se llevan a cabo, ¿no? Puede haber variedades respecto a cada uno, pero básicamente se manejan así, ¿no? Mantenimiento preventivo es todo lo que se hace antes, de forma rutinaria, sin que se genere por algún daño en la máquina. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, el mantenimiento preventivo del sistema de transporte urbano, ¿cuál sería? Que cada 6 meses los buses entran a un taller y les hacen cambio de aceite, les hacen cambio de líquido de freno, les hacen una limpieza general. Y este es un mantenimiento preventivo, ¿por qué? Porque no ha habido una falla en la máquina que genere que le lleven al taller. Todas estas actividades son programadas, ¿no? Y en estas actividades, por ejemplo, hemos dicho, cada 6 meses se tiene que dar este mantenimiento, ¿no? Entonces, y en este mantenimiento se dan inspecciones, de tal forma de que se pueda identificar futuras fallas, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos buses están en el taller y ves, por ejemplo, que el líquido de frenos está abajo, entonces es correcto que tú estás preveyendo una futura falla, una futura avería y vas a colocarle el líquido de freno, ¿no? Entonces, estás inspeccionando todo el sistema del operativo de la máquina para prever, para poder detectar futuras o posibles fallas. Cuando encuentras, ya tomas una acción correctiva, ¿no? Ese es, por ejemplo, el mantenimiento preventivo. Y el mantenimiento correctivo es el que se hace cuando existe una avería o una falla. Digamos, el bus que lo está trasladando se plantó a medio camino. Entonces es momento de hacer un mantenimiento correctivo. Porque, como dice aquí, no estuvo programado que vaya un mecánico a revisarlo, no estaba programado. Sucedió porque justo funcionó una falla, ¿no? Entonces, y está lleno este mecánico para restaurar esto. Generalmente los mantenimientos correctivos son más costosos porque ya vienen de una serie de fallas que se han ido acumulando. Entonces, no es solo que se reventó la llanta, sino una serie de cosas que hace que el motor se pare en determinado momento. Por eso es más costoso. Los mantenimientos preventivos como son periódicos, implican un menor costo cada vez, ¿no? Y esto, al final, ¿no? Si sumamos lo que es el costo del mantenimiento preventivo, de repente, periódicamente, vamos sumando un costo, pero a la larga nos va a permitir tener una mayor vida útil para la máquina. En cambio, un mantenimiento correctivo, imagínense si nos ahorramos los mantenimientos preventivos al transporte. Al final, el mantenimiento que tengamos que hacerle cuando se da una falla no programada o una avería eventual, va a ser muy costoso y adicional, el tiempo de vida útil de esta máquina no va a ser lo suficiente, va a ser menor que si tenemos una máquina con un mantenimiento preventivo porque va a alargar la vida útil. ¿De acuerdo? Entonces, eso son las diferencias entre un mantenimiento preventivo y un mantenimiento correctivo. Este temita de la disponibilidad lo vamos a ver mañana al inicio de clases, ya para culminar esta parte de mantenimiento. ¿De acuerdo? Entonces, porque ya estamos sobre la hora también, vamos a detener la grabación.